Estamos ya con el mostrador en la clave. Macarena Segovia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Mirko Macari. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? ¿Bien y tú? Bien, pues ya se papaizó. ¿Cómo se puede denominar a...? Papalizó. Papalizó, ya se papalizó. Chile se está empezando a papalizar. Y vamos a ver, fíjate, porque es bastante distinta esta visita papal de la que hubo el año 1987, por tantas razones porque que en realidad es distinto, porque el país es distinto, montones de cosas del mundo es un poco más distinto también, pero la Macarena no había nacido, de hecho. No, nació en el 90. Por Dios, mira. Una falta de Te respeto. felicito, que señor. Nada de lo que pasaron, mucho de lo que pasó entre los 70 y los 80, bueno, mejor no haberlo vivido. Yo creo que es una gran experiencia haberlo vivido. Sí, está bien, pero porque nosotros no teníamos otra. O sea, depende cómo lo procesa. Claro, exacto. Pero en fin, el Papa Francisco va a llegar, hay una serie de manifestaciones y es interesante saber cómo se cubre, por ejemplo, una visita papal, porque normalmente estas son situaciones que son hiperdistantes de la prensa en el sentido que a la prensa le gusta, que es tener acceso, contacto directo, conversar, hablar con las personas del entorno, tener la posibilidad de hacerle las preguntas que a uno le gustaría hacerle al Papa, o si no al Papa, por lo menos a alguna de sus personas del gabinete que siempre lo acompaña en estos viajes, pero tal cual como pasó con Juan Pablo II, donde básicamente lo que hubo ahí fue una muy extraordinaria puesta en escena y una cantidad de atención que se primó a sus discursos, a ver dónde estaban encerradas las claves de los discursos. Cada coma de lo que dijera en ese minuto, el Papa tenía una interpretación política. Hoy día eso Exacto. no va a ser. Eso probablemente... Hoy día igualmente, yo creo que va a ser un hecho televisivo. Yo no me recuerdo bien cómo fue el tema de la transmisión. Evidentemente el Canal 13, y en esa época era el canal de la Universidad Católica, transmitió todos los eventos papales. No recuerdo si el 7 transmitió todos, pero creo que se omitió en algunas partes más complejas del Estadio Nacional, al parecer. No estoy seguro, yo creo que no. ¿Cómo se llama? Un blackout. Yo no estoy tan seguro, para serte franco. Yo creo que Canal 7, Canal 13 hubo un engarce entre ambos canales y hubo una transmisión, pero era efectivamente un evento, una producción masiva. Sí. Bueno, ahora yo creo que no sé qué van a hacer en Chilevisión, ¿tú sabes? Bueno, yo me imagino que nosotros lo que vamos a hacer es cubrir básicamente las actividades que tiene el Papa. ¿Pero para la noticia o van a hacer transmisiones en directo de los eventos? No tengo la más leve idea. Ya. Esa es una pregunta clave. Sí. Porque el típico hecho que se transforma en cadena nacional de televisión. Yo creo que va a haber algo de eso. Yo creo que va a haber una suerte. Por ejemplo, tú vas a ver cosas. A ver, lo planteo de otra manera. Así como el ámbito político ha estado tan sensible en la venida del Papa, que no solamente se financia la venida del Papa, no solamente se pospone discusión de leyes por la venida del Papa, yo me pregunto si es que los canales de televisión, incluyendo el mío, van a hacer cambios en su agenda programática respecto de los temas que se tocan, que normalmente son temas de farándula, varieté, de cosas más bien circunstanciales, salvo los departamentos de prensa o los programas especiales que cada canal tiene. Si van a hacer algún tipo de omisión de ese tipo de temas, es decir, no sé si es que van a haber... qué sé yo, la multiplicidad de oráculos, veedores, psíquicos, yo creo que horoscoperos. Es difícil que saquen a Pedrito Angel de transmisión en la mañana por transmitir alguna agenda papal durante ese día. O por esta cosa que toquen a Pedro Angel. No, por eso es difícil que lo saquen. ¿Dónde qué canal está él? En el 13. En el 13. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y yo, bueno, en el canal 13 yo trabajé. En el canal 13, cuando yo trabajé, estaba prohibido el horóscopo. Prohibido. Que lo prohíbe la iglesia prohíbe la astrología. Prohibido. Prohibido porque no solamente porque
y yo en eso estoy de acuerdo. Para mí el horóscopo es chapucería nomás, pero había una razón doctrinaria católica. Este asunto de que el destino de uno o lo que a uno le pase está dado por, qué sé yo, signos zodiacales, y que hay personas que eso lo interpretan y lo traducen en línea de trabajo, era lo más cercano a una superchería de falso ídolo, digamos. Y por lo tanto no había horóscopo en esa época. Tú no tenías, en ninguna parte. Después llegó, porque la programación y el rating empezó a mandar, y se dio a la iglesia bastante del control de ese tipo de contenido, y finalmente hoy día tienes a Pedrito Engel, pero ya montones de otros, digamos. Oye, pero yo creo que dada la beatería laica que reina siempre en este país, lo más probable es que los editores de la televisión, que no se caracterizan precisamente por ser originales, hagan la mencionada cadena estilo catástrofe, celebración futbolística y demás. Capaz que aparezcan los conductores y conductoras de televisión con los hombres ancla y todo, pero no, es el típico hecho en este momento en que el país es sintonizado, ¿no? por esas categorías invisibles que la dominan de provincialismo, y tengamos 3 días de cadena de televisión de facto. Sí, bueno, pero eso por el lado del canal católico y los canales católicos. Católica de Valparaíso, que no sé si está funcionando todavía. Ninguno ya es un canal católico, ninguno pertenece ninguno pertenece. No, ya no pertenece, pero hay vasos comunicantes todavía, y el canal nacional es hipersensible a eso. Calcula tú que modificó toda un calendario de discusión de política pública en el Parlamento por la visita. Perfectamente podría también tener o recomendar algún tono menor de, no sé, de algún tipo de tema. No estoy seguro, pero puede ser que no. Nosotros somos un canal laico, en eso sí, totalmente laico. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Vamos a ver qué pasa. Efectivamente, vamos a ver. Yo creo que esas diferencias declarativas en los canales son, en Chile, borradas por la realidad. Puede ser. Ya. Vamos a otros temas, ya que vamos a cosas que son efectivamente muy laicas, aunque parecen tremendamente piadosas de repente. Esta polémica que tienen ustedes en el diario en torno a lo que ha sido la búsqueda de estas personas para el Comité de Asignaciones Parlamentarias y todo lo demás, es bien interesante porque se requieren ciertas características que de alguna manera llevan a una suerte de enquistamiento de las mismas personas en el mismo lugar. Una y otra vez. Las sillas musicales. Y se pasan de una institución a otra, finalmente. Pero es requisito igual para ser parte de este espacio de... Haber sido ministro de Hacienda. Haber sido ministro de Hacienda, haber tenido 8 años al menos de senador, 8 años al menos de diputado, también haber sido parte... o sea, te exigen 2 periodos de diputado. 8, o sea, al menos 2 periodos de diputado, entonces. Y 1 de senador. Sí. Entonces, en ese juego constante del cambio al interior de las instituciones, yo creo que la constitución de este comité es reflejo mismo de lo anquilosado que está como el sistema tradicionalista, poco renovado, por ejemplo, en el Congreso chileno. O sea, el hecho de que Saldívar sea puesto ahí porque fue ministro de Hacienda hace cuántos años, antes de la dictadura, con Frei Montalva, porque fue ministro de Hacienda en esa época. Sí, por 68 al 70 creo yo. Y que no haya ningún ex ministro de Hacienda disponible desde la historia reciente, los últimos 30, 20 años, para poder ocupar ese espacio, habla de que finalmente lo que hacen es, por un lado, una jugada política de instalar a Saldívar ahí, que él siempre habla de que, de una u otra forma, la única forma de que lo saquen del Congreso es prácticamente camino a la tumba. Pero los pies por delante. Pero déjame decir una cosa que puede sonar tremendamente anticíclico, pero yo encuentro que, a pesar de toda esta cosa, y me lo encuentro cuestionable, todo lo que tú quieras, pero existe una suerte de lógica en que tú puedas tener a alguien que cumple con el requisito del ministro de Hacienda y que además ha sido parlamentario tantos años, de tal manera que conoce el Congreso perfectamente bien, para justamente tratar un tema
que es No, sí, presupuestario del Congreso. La competencia técnica nadie la puede discutir. No, eso es lo si que me es refiero. profesional, un senador profesional. Ha sido toda su vida senador. ¿Perdió cuánto periodo? ¿Un periodo perdió entre medio de que salió electo la primera vez? ¿Y ahora este? Sí, no toda su vida es un poquito larga, pero sí, ha sido... La vida que tú conoces, Maca. Sí, Sí, pero antes era... O sea, es un político profesional. Sí, Debe no, haber tenido menos que mi edad cuando un entró a ser ministro, yo creo. Pero claro, fue el ministro más joven en la 23, historia de Chile, 24 en la historia de Chile en su momento cuando 27. entró al gabinete, 27 años, cuando entró al gabinete de Eduardo Frei Montalva. Después viene la dictadura incluso él fue expulsado del país, y ahí son 17 años de su vida donde no tuvo nada que ver con la política profesional. Fue un dirigente político, sí, pero no existía. En ese tiempo los partidos no tenían asilo legal. Efectivamente, cuando vuelve a la democracia, él entra al Parlamento y de ahí ha sido parlamentario. Perdió un periodo. Claro. O sea, a ver, en la era de la telepolítica las personas no son personas también, son símbolos de cosas. Para desgracia de él, a Andrés Saldívar viene siendo de un tiempo a esta parte el símbolo de aquellas cosas de la política, la cocina incluida, pero no solo la cocina, de aquellas cosas de la política tradicional que la ciudadanía percibe como vicios, que son aquellos elementos que distancian a los ciudadanos de los políticos y que tienden a verlos de manera indistinta más allá de su inscripción en un sector, centro, izquierda o derecha, como parte de eso, de la clase política, de un club que defiende privilegios que se protegen entre ellos, ¿no? Y que van de un cargo a otro, ganen o pierdan, que es lo fuerte. Dada la edad de Saldívar, el tiempo que lleva en el Parlamento, ¿no? En la propia campaña, en la propia elección, su nombre se transformó en un ícono clave para mostrar si es que había renovación o no. Efectivamente perdió la reelección, ganó en términos generales una fuerza renovadora a nivel parlamentario, pero entonces la señal que se le da a la ciudadanía, si esto es lo relevante, es que da lo mismo, si pierde igual ganas, porque igual te queda adentro. Eso es lo complejo. Nadie duda de la competencia técnica de Saldívar, quizás que más tiene para comprender y manejar a una instancia de ese tipo como el Consejo de Asignaciones Parlamentarias. Y por eso que ya hay ruido, porque ayer fue solo aprobado unánimemente su nombre, el de toda la lista que va a la Cámara de Diputados, solo con el voto en contra de Navarro. Y en la Cámara de Diputados, porque esto es una comisión bicameral, ya hay muchas voces que se levantan tratando de que se voten por separado los nombres, de manera de que no sea tan costoso tener el nombre de Saldívar. Si no estuviera el nombre de Saldívar, no sería noticia la votación de la Comisión de Asignaciones Parlamentarias. Recordemos que esta comisión nace en 2010, producto de la necesidad siempre atrasada que va demostrando la clase política, de siempre la necesidad de actualizarse en relación a un escándalo. En ese minuto tenía que ver con el mal uso de las asignaciones parlamentarias. Emblemático de esto fue Maximiano Razzoli, pero después vinieron otros casos más. Entonces, la comisión misma es la reacción a la sorpresa ciudadana ante este hecho de que en el Parlamento se dilapiden recursos. Si no bastara eso, además, ¿no? Andrés Saldívar, como presidente del Senado saliente, ¿no? Es quien se opone férreamente a entregarle los antecedentes de la investigación sobre eventuales mal usos de asignaciones parlamentarias a la Fiscalía, ¿no? Entonces lo que tú estás viendo, que es sino una defensa corporativa del Senado como institución cuando hay esa unanimidad. Es decir, los políticos para la ciudadanía se pelean para la foto, no se pegan cachetadas de payaso, para la foto son de izquierda o de derecha, son progresistas o conservadores. En la realidad actúan y se parecen mucho más entre ellos y protegen y confluyen en esos intereses. Eso es parte de la crisis profunda que enfrenta la política hoy día. Políticos de distintos sectores tienden a empezar a parecerse cuando están bajo el techo del Congreso. No lo digo yo, esto me lo comentaba ayer una ex ministra de Estado, ¿no? A propósito de eso, ¿no? De
Oye, ¿qué pasa? Que los parlamentarios ya entran a trabajar al Parlamento y empiezan a mimetizarse entre ellos. Es que la inercia es fuerte. La inercia de los sistemas. De los sistemas muy fuertes. El Congreso es una institución que está dilapidada en términos de su legitimidad ciudadana en este minuto. Es cierto, a contrapelo del Congreso, el Ejecutivo logró aprobar el conjunto de propuestas de refinanciamiento de la política y otras normas que se ponen en la famosa Comisión Engel a partir de los casos de financiamiento irregular, y la campaña fue, yo te diría, demostrativa de que hemos mejorado mucho. Pero en el ámbito parlamentario, estrictamente parlamentario, ¿qué ha pasado con la discusión para que los parlamentarios reduzcan su dieta? Una de las más altas del planeta, en relación al sueldo promedio de los ciudadanos, de las más altas del planeta. ¿Qué ha pasado con las disposiciones sobre fina reelección? ¿Qué ha pasado? Entonces, actúan corporativamente, y esto es una cuestión aparentemente menor, pero es potente desde el punto de vista simbólico de lo que representa Saldívar. Y yo agregaría una cosa más con el tema de los antecedentes de Saldívar, en todo el proceso de cambio que hubo en la última reforma al sistema de partidos también, y a la ampliación de la Cámara de Diputados. Hubo un proceso de ahorrar recursos en el Congreso súper grande, en donde se recortaron muchos de los gastos, por ejemplo, en la Cámara. La Cámara hizo un gran esfuerzo, pero el Senado, de una u otra forma, evitó que hubieran muchos recortes que dan usos privilegiados, desde almuerzo hasta pago de chofer, etcétera, un montón de cosas que tiene el Senado, y que se rehusó a que hubiese esa disminución de gastos en función de mejorar la democracia en el país. Y ahí hubo una pelea interna entre la Cámara y el Senado, dirigido por Saldívar, que decía: nosotros necesitamos, para ampliar la democracia, para ampliar la Cámara, para dar mayor pluralidad, para poder financiar la reforma, una de las principales reformas que se impulsan en el gobierno de Michelle Bachelet, que el Senado, que actualmente es presidido por alguien que es de la coalición de gobierno, aumente la cantidad de recortes internos económicos. Y esa labor tampoco fue impulsada por Saldívar. Entonces, que ahora él, quien de una u otra forma se rechaza la entrega de información a otro poder del Estado, en este caso el judicial, detrás la Fiscalía, y además que se ve reacio además a hacer recortes en función de la profundización de la democracia, que determina la entrega y la distribución de recursos para el Congreso, es complejo. Es complejo entenderlo así, y más si es que tiene el rol de aquel que ocupó un cargo como ministro de Hacienda o de Economía, porque además se supone que ese cargo lo que hace es demostrar el contrapeso del poder del Ejecutivo en esa distribución de dinero a la interna de la Comisión. Entonces, es complejo que una figura así, que además es cuestionada políticamente por tener ciertos nexos con el mundo privado, otros, no sé, entre los diputados hablan bastante de la probidad que él puede traer de una u otra forma a ese espacio que tiene que ser cuidado con pinzas. Hay rechazo y tensión al interior del Partido Socialista por si lo van a apoyar o no. Los diputados frente amplistas han dicho que no lo van a apoyar. A pesar de todo esto, yo creo que él va a tener que van a existir los tres quintos para aprobarlo. Pero claro, se da esa discusión que yo creo que es mucho más profunda. Ha aumentado el rechazo parlamentario, particularmente de diputados. Desde ayer. Sí. Desde ayer, cuando está ahí un poco el tema de cómo lo van a nombrar, si finalmente él también fue súper duro con la Cámara de Diputados este año. Dijo que poco menos habían abierto una caja de Pandora a un poder judicial que le había puesto la pata encima al poder legislativo. Entonces, en ese contexto, de una u otra forma, en la Cámara de Diputados alguien le va a pasar la cuenta por las discusiones que hubieron este año, en donde la Cámara entregó todo. Andrés Saldívar boleteó mensualmente a Agua Andina una vez que también está en el caso de Agua Andina, del cargo de ministro del Interior y Gobierno de Chile. Es decir, son personajes que son piezas fundamentales del entramado del poder en la élite. Entonces, por eso tienen siempre un puesto asegurado, les vaya como les vaya. Porque el tema en este caso no se trata de asegurarle lucas a Saldívar, que no las necesita. Son 2,7 millones por ser miembro de la comisión. Está claro que el vuelto 2,7 millones va los Saldívar Larraín. Pero se trata de estar adentro del juego. Eso es algo que va más allá del personaje, tiene que ver con los intereses corporativos de la élite. Recordemos que el Senado es por definición, en Chile, digo por definición
de acuerdo a su realidad histórica, un ente de composición oligárquico-elitaria. Todos los cabezas de grandes fortunas de Chile durante el siglo XIX y la primera parte del XX fueron presidentes del Senado. Tú entras al Salón del Senado aquí en Santiago, del ex Congreso Nacional, ¿no? Y ves la piedra ahí que está, donde están inscritos todos los nombres de quienes fueron presidentes de la institución, ¿no? Eso no es casual. Y eso lo sabía muy bien Jaime Guzmán, quien dotó en el diseño de la Constitución del 80 al Senado, ¿no?, de la capacidad de discutir políticamente, más allá del poder del Ejecutivo y de la Cámara de Diputados, específicamente dotarlo de mucho poder para discutir los nombramientos de las instituciones clave en el Estado, para nombrar a la gente en el directorio de TVN, en Codelco, una larga lista de los nombramientos pasan por el Senado, no por la Cámara de Diputados, porque la pertenencia al Senado te da pertenencia a la élite y a la oligarquía, por definición, independiente de casos excepcionales como Alejandro Navarro, ¿no?, que todavía no se baja el tarro de azúcar para hacer política, pero en general esa composición oligárquica es la clave para comprenderlo. Hay un hecho muy notable, que es cuando ocurrió el retorno a la democracia, la derecha, a través de los senadores designados, tenía mayoría para elegir al presidente del Senado. Y había propuesto Renovación Nacional a Sergio Onofre Jarpa. Y también en una movida política interna, pero apostando a mantener esta composición esencialmente elitaria, ¿no? Jaime Guzmán le da los votos de la UDI a Gabriel Valdés para que sea el presidente del Senado. Imagínate, el mayor opositor, el más fiero opositor a Pinochet en las calles de todos los dirigentes de lo que era la concertación, porque Jaime Guzmán, que no tenía un pelo de tonto, aunque no tenía pelo, ¿no?, entendía que finalmente lo que había que hacer era partir el ciclo institucional dictaminado por la propia Constitución del 80 con un sentido de pertenencia, ¿no?, al juego oligárquico de quienes iban a estar ahí. Y eso es lo que hace al dotar de poder a Gabriel Valdés. Entiende quién es Gabriel Valdés, de dónde viene y finalmente a qué lógica va a responder. Y eso es lo interesante. Sí. Yo me acuerdo de esa jugada brillante. Sí, fue bien, porque entre otras cosas descomprimió brutalmente desde el punto de vista político la elección o nominación del presidente del Senado. Gabriel Valdés además tenía como 6 requisitos extra. Había sido ministro de Relaciones Exteriores, había sido presidente de la Concertación, el primero, había tenido la posibilidad de ser presidente de la República si es que una jugada artera y extraordinariamente brutal dentro de su propio partido no lo distancia, y tenía efectivamente, tú tienes razón, tenía una aproximación, qué sé yo, llámalo así, de clase, si tú quieres, señorial de una política que era la política que finalmente se instaló con la Concertación, que era una política de acuerdos, de tratos entre líderes, de discusiones, que funcionó muy bien. La política es una conversación entre caballeros. Es la prolongación hacia el siglo XX, final del siglo XX y XXI, de los viejos clubes de la oligarquía. Entonces, finalmente no hay diferencia entre quienes almorzaban en estos clubes de caballeros, como el Club de la Unión, y quienes almuerzan en los salones de comedores del Senado. Ahora, yo te digo, pensándolo así de ahora, yo prefiero, qué sé yo, un Gabriel Valdés por 1000 de otros que dan dando vuelta hoy día. Si uno se atiene a la calidad humana del personaje, sin lugar a dudas, pero lo que hay que mirar es lo sistémico, desde dónde hacia dónde estamos transitando. Las tensiones en las que está instalada la sociedad, hay que hacer transitar la política oligárquica hacia una efectiva política democrática. Entonces, pero ahora, ¿no te parece? Miremoslo con un poquitito, pero así, de perspectiva nacional. ¿No te parece a ti casi increíble de que haya un hecho, un hito
periodístico y comunicacional y político sobre la base de quién integra una comisión de asignación parlamentaria que nadie tenía la más cresta idea de que existía. Como la presidencia de la Cámara también. La presidencia de la Cámara es una cosa visible. O sea, tú lo ves todo el tiempo, el tipo tiene un martillito y da órdenes y ve poder. Y tiene un poder la comisión de institucional. asignación parlamentaria, que era una cosa administrativa, que por muy poderosa o muy importante que sea, era una cosa que el 99,999% de la población no tenía idea que existía hasta antes, ni que hacía. Y probablemente si se hace un texto hoy día tampoco sabe lo que hace. Y sin embargo, tiene una relevancia hoy día como parece que fuera el lugar en el Senado donde, pucha, ahí se cuece todo. Bueno, eso es lo maravilloso de la política, que ocurre en el espacio del imaginario simbólico colectivo. Entonces, por eso es lo que partí diciendo. Las personas representan cosas más allá de lo que son como individuos, ¿ah? En el ámbito de lo social, de lo público. Entonces, eso es lo fascinante. Y además, la votación de hoy día, lo que ocurra con Saldívar o no, también de alguna manera va a enganchar con la negociación por las mesas de la Cámara y del Senado. Es decir, va a tomarlo la DC como un agravio si se rechaza el nombre de Saldívar, y si se aprueba, el Frente Amplio va a estar dispuesto a dejarlo pasar y seguir negociando con la nueva mayoría, o los partidos de la nueva mayoría, las mesas de la Cámara. Son preguntas instaladas. Yo creo que por un lado habla bien, no sé si de los medios o qué, pero que se está hablando este tema abiertamente y que Saldívar o su nombramiento ahí sea cuestionado de una u otra forma. Pero creo que en esta jugada es más importante para la derecha y para la democracia cristiana el nombramiento en cuanto a las presidencias tanto de la Cámara como del Senado, más que el Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio, el hecho de tener a Saldívar ahí en la Comisión de Asignaciones Parlamentarias, es visto también como el espacio al cual ellos quieren llegar a remecer, finalmente. Porque Saldívar va a estar ahí 4 años y lo más seguro es que salga electo, y ellos lo tienen claro que va a ser nombrado. No electo, sino que nombrado. Pero sí tiene que ver mucho con una negociación que hubo en diciembre con la derecha, de la DC con la derecha, para ver principalmente el tema de la presidencia en el Senado, que es muy importante para ellos, y además también retomar el poder en la Cámara, que fue, durante todo el periodo de Michelle Bachelet, estuvo en manos también de la nueva mayoría. Entonces, en ese contexto, yo creo que ahí está el meollo, más allá de si la pelea. La derecha vota con la DC para aprobar el nombre de Saldívar. Porque hay que tener, los integrantes de la comisión. y hay que tener en cuenta que ayer votaron en conjunto también para rechazar la idea de legislar el proyecto de reforma de la ley de migraciones, que fue como también uno de los primeros acuerdos ahí que están vislumbrando el cambio. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor, entonces dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Estamos con el mostrador en la clave, Macarena Segovia y Mirko Macari, conversando. Yo estaba contándoles que hoy día se vota la autorización o no para que un lugar que es muy remoto, hiper chico, y que sin embargo ha tenido una plataforma de repercusión en materia de su causa muy grande, que es la mina Invierno en Isla Riesco, con fin de
del país, y se vota hoy día por parte del Consejo Regional de Medio Ambiente si es que se les permite hacer tronaduras, es decir, sacar el mineral que está a rajo abierto. Son como 75 estadios nacionales, más o menos. A rajo abierto, el carbón, esto es carbón, con dinamita, o sea, con explosivo, que es más fácil, está más a la mano, y tú lo tronas y después está la retroexcavadora, ¿cómo le llaman? La retroexcavadora y suben la cuestioncita allá. Y se vota hoy. Y se ha hecho una tremenda campaña que hace tiempo ya la vienen haciendo desde Isla Riesco, y lo que revela que hay ciertas cosas, y eso es interesante contratarlo de tanto en tanto. Con Mirko hablamos harto de esto. Cuando tú sientes que hay determinadas cosas que antes se hacían de una manera y que ya nunca más se pueden hacer de esa misma manera. Nunca más vas a tener una situación ambiental o medioambiental donde pueda haber potencial peligro que no tenga una suerte de resistencia a la forma clásica o tradicional de hacer las cosas. Y esto que es chico desde el punto de vista de la localidad, son 450 personas, y que es una mina de Angelini y no sé si es que es de Angelini y Copec. Bueno, eso es lo mismo, Angelini, Copec y Polman, creo. Se vota hoy, y si bien esto está muy alejado, es un santuario turístico y una serie de otras características que, por muy chico que sea, y eso es lo notable, genera movimiento, genera una situación que tú y yo somos más viejos, pero hace 20, 25 años, 30 años, nunca jamás una cosa de este tipo causaba impresión. La forma en que tú sacabas el mineral, lo que importaba era básicamente saber cuántos empleos se daban y qué tanto recibía o quedaba en el sector. Sí, de lo que a mí me sorprende este tema, del cual no sé mucho, es de que todos estos temas con una variable medioambiental en Chile son siempre mirados o tratados por la prensa y por el sistema político y por los actores como temas locales. Es decir, a lo más se considera que tú estás afectando el ecosistema de una determinada localidad. Ayer yo veía en redes fotos de nieve en el desierto del Sahara argelí. Sí, yo la di anoche como la sección mía sobre las palabras, que es una sección donde solamente se da imagen y no hay ni una sola palabra, y era la nieve en el Sahara. Es cierto, el movimiento y la conciencia medioambiental viene gestándose desde más o menos 20, 25 años, pero en eso nuestro subdesarrollo exitoso es notable. Porque en los países con los que nos queremos comparar, a los que nos queremos parecer, los que citamos, salvo Estados Unidos, como fuentes de lo que debería ser, Chile está completamente extendido la conciencia que lo medioambiental no es un discurso de extremistas de izquierda. Es una cuestión que tiene que ver con la vida de todas. Las personas de derecha respiran, las personas de centro respiran, las personas de izquierda respiran, y todas se ven afectadas por el cambio climático. Cualquier cosa que tú haces, por pequeña que sea, y que altera un ecosistema, afecta al ecosistema en su conjunto, al planeta en su conjunto. Y no tenemos esa capacidad de comprender el proceso de totalidad en el que está encerrado la vida humana como parte de una biosfera mucho más compleja, de la cual somos parte, no somos ajenos, dependemos de eso. Y entonces es paralizante, porque esto es expresión en el mundo, pero particularmente en Chile, del pensamiento fragmentario, ¿no? Que está celebrado el especialista, el técnico, el que cacha tanto de algo, el que tiene el PhD en esto. Sin embargo, han perdido ese conocimiento específico, además que es tan caro de adquirir, ha perdido el sentido común. La capacidad de comprender la conexión del ser humano como especie, como sistema, que está siendo en este minuto el principal enemigo de su casa, de su hábitat. Y entonces no tenemos conciencia como país. En otros países sí ya está mucho más extendida. Eso, no sé, todas estas discusiones son pichiruchi. No, pero esto ocurre allá en
En Isla Riesco, Riesco, lejos, claro. allá acá da lo mismo. Si no hay gente, ¿cuánta gente hay ahí ya? Hay 2 poblados y Comprémoslo. no, estamos ante la disyuntiva de poder seguir habitando el planeta. Y eso no está en la conversación política. Sí, por eso que hacía el hincapié en lo de Isla Riesco, así como otras localidades que tampoco se conocían mucho, pasaron en algún momento dado en los últimos 10 años a tener una preponderancia en el tema, para colocar el tema. ¿Cuándo habías visto tú que una localidad pudiera reclamar porque el factor que daba más empleo en la zona tenía consecuencias negativas de mal olor? Hasta que Freirina dijo, ¿saben qué? Preferimos no tener la chanchería a seguir con esta situación que menoscaba nuestra, qué sé yo, integridad. Y la respuesta siempre era la misma. Históricamente era: la instalación y la fábrica o lo que sea da esta cantidad de empleo, genera esta cantidad de recursos y deja en la zona esta cantidad de... Y entonces esta cosa tan economicista y práctica, que es decir, oye, con 2 monedas salta el monito, si no, no pasa nada. Tú necesitas recursos para hacer todo lo que quieres, y los recursos tienen sus ciertas consecuencias un poco intolerables, pero hasta que se dejaron de tolerar. Sí, pues, los economistas, la mirada económica está matando la vida en el planeta. Es así de grave. ¿Ah? Esto no tiene que ver con los niveles de desarrollo del país, con el índice de crecimiento. Esto está afectando, o sea, el cambio climático nos está afectando a todos, ¿ah? De manera radical. Las vidas de las personas cambian cuando el clima cambia, ¿ah? Y requiere generaciones para readaptarse, ¿ah? Y no somos capaces de verlo. O sea, yo por eso a mí me impactó mucho la imagen de la nieve en el Sahara. El Sahara ayer. Y lo que está, o sea, todo lo que nos dice esa fotografía, ¿ah? Sí. Todo lo que nos está explicando del momento presente, ¿ah? Ahora, yo pregunté si es que había habido otras veces... Ninguna portada, ningún diario. Sí, si es que había habido antes, sí. Y había habido 2 ocasiones, entiendo, antes, en que se había producido una situación de nieve en el Sahara. Pero había sido mucho menor que esta, que... Oye, hay más nieve en las dunas del Sahara que las que se muestran en las cajas de fósforos Copihue, pero yo creo o fósforos Andes. Yo creo que es cosa de ver el país nomás. O sea, este año, o sea, el año 2017, nevó hasta en el centro de Santiago. Bueno, pero eso ha pasado varias veces, ¿eh? Pero yo recuerdo que tenía como 9 años la última vez que nevó en Santiago, y ahora tengo 27. Entonces creo... Es un hecho aislado, claro, pero ahora se da en conjunto con otros, ¿ah? Con los incendios en el verano, ¿no? Tú tienes una evidencia que parece no ser evidente. Pero ahora yo creo que más poder de negación de la realidad que se tiene en términos de protección del ego, en algunos casos, de la riqueza propia. Es la soberbia. Es salvaje. Es la soberbia de creer que podemos sobrevivir a una crisis grave del clima en el planeta. Yo creo que el sistema económico en Chile está tan atrasado que hasta ni siquiera ha logrado impulsar la línea ecologista, neoliberal o capitalista, que es un movimiento re importante a nivel internacional, en donde desde el mismo sistema de explotación capitalista en el mundo se ha intentado dar una respuesta a todo el horror que han podido generar a nivel ecológico. Ni siquiera en Chile, que es uno de los sistemas en donde hay mayor profundización del neoliberalismo, han podido dar esa respuesta que tiene que ver con la forma en la cual tú te relacionas día a día con este ecosistema y piensas el desarrollo del país de aquí a 40, 50, 60, 100 años más. Entonces, esa escasez como intelectual de abrirte a una subjetividad distinta, a una convivencia distinta con tu entorno, con los seres humanos, a otra conversación, está totalmente agotada en el país. Y la izquierda tampoco lo ha podido hacer. No. O sea, en el Frente Amplio, llevar a cabo, por ejemplo, las discusiones sobre el ecologismo, más allá de el cuidar el desarrollo de estos grandes proyectos que pueden devastar importantemente un espacio territorial
y llevarlo quizás a la cotidianidad, a lo que es la respuesta al trato de los animales domésticos, llevarlo a cómo se desarrolla, por ejemplo, el sistema de transporte en Santiago, cómo puedes generar mayor viabilidad de otro tipo de transportes, como por ejemplo la bicicleta, etcétera. No son temas relevantes, no son temas que tú vayas a hablar de cómo nosotros nos relacionamos con este ecosistema, más allá de cuidar la costa de Cachagua para ir a veranear los fines de semana. No hay esa lectura de lo importante que es, por ejemplo, generar una política de economía ecológica. El cambio en los modos de vida. O de enseñar en el colegio, en el currículum educacional, el cómo finalmente tú como sujeto te relacionas con el ecosistema. En ciencias naturales eso no se pasa ahora. Todo tiene esta mirada sumamente asistencialista, de cuidar que no estallen. Entonces, por ejemplo, esta mirada como económica neoliberal lo que hace es generar agencias que tienen que ver cómo se desarrollan las localidades y dicen, ya, nosotros les vamos a mejorar, por ejemplo, el acceso a Internet, pero a cambio, ya porque ya no solamente es como el tema económico, sino que nosotros les vamos a generar y a mejorar su calidad de vida en el aspecto más tecnológico. Claro, material. Y a cambio, negocio, de que nos permitan ciertas cosas, y vamos a tener, por ejemplo, el resguardo de que los olores viajen en función de otra línea del aire y no vayan hacia el pueblo, sino que vayan hacia otro lugar. Pero no hablan de la importancia que tiene eso para la productividad del suelo, no se habla de la apertura de institucionalización de ir y hacer una producción mayor de soya, por ejemplo, en el país, lo que significa eso, el reventar el suelo a 50, 60 años más en Chile, que tiene el suelo en Argentina realmente devastado. Esas discusiones que son sumamente relevantes de aquí a 20 años más, o que ahora mismo son sumamente relevantes para la productividad y el desarrollo del país, no son importantes. Ni siquiera para la agenda de los sectores más progresistas, más abiertos a este sistema de no cambio. Se comprende la totalidad y transversalidad del problema ecológico. Ahora, sin embargo, yo soy optimista en el sentido de que, bueno, una razón por la que no voy a votar es porque no me interpretan campañas que rascan donde no pican, donde no pica. Sí, pero hay gente haciendo cosas, mucha gente muy valiosa, trabajando ya en la construcción de una conciencia ecológica, sistémica, compleja, nueva. Por ejemplo, yo en el verano me voy a ir a un taller de proyecto regenerativo en un lugar que se llama El Manzano, que es una ecoaldea que queda al interior de Concepción en Cabrero, y que es modelo en el mundo, donde viene gente de todo el mundo a estudiar todos los factores de construcción de la permacultura, que es la vida la vida económica, política y a la vez productiva, ¿no? Para que el ser humano no genere más energía de la que necesita. Así es el problema fundamental. Cómo vivir armónicamente con la tierra, usando además todas las nuevas tecnologías. Que no se trata de volver al tiempo primitivo, ¿no? Es justamente lo contrario. Hemos avanzado en muchas cosas y cómo ocupamos esas cosas para reorganizar la vida humana de manera mucho más consciente con este fenómeno y con las crisis de las grandes ciudades. Es decir, claro, necesitamos, en la medida en que vivimos como individuos, solos o en pareja o en familias nucleares, ¿no? Dejamos de tener el concepto de comunidad, ¿no? Y la comunidad produciendo, en todo sentido, economiza mucha más energía. Es decir, como cuando tú produces alimentos para la comunidad, cuando tú crías, educas en la comunidad, te ahorras, por ejemplo, cuestiones como los jardines infantiles, son cuestiones que la humanidad tenía más o menos resueltas en miles de años de historia, y que el hombre moderno borró de un plumazo. Y es parte de la crisis de... Déjeme llevarlos a la última parte de el mostrador en la clave a una cosa más terrenal y que, por cierto, causa... O sea, créeme que esto es muy terrenal. Sí, esto es terrenal, pero esto sí... No está en la agenda. Esto sí es que está en la agenda y es muy importante. Y es muy importante. Estoy bromeando. Pero las disputas que hay cada vez que se instala un nuevo congreso por quiénes van a ser las figuras tutelares que tienen los bastoncitos o los martillitos de madera, presidente de la Cámara, presidente del Senado. El Frente Amplio quiere ser
tener al presidente del Senado y está postulando a Giorgio Jackson. De la Cámara. De la Cámara. De la Cámara, perdón, de la Cámara. Está postulando a Giorgio Jackson. Y hay toda una discusión sobre cuáles son las indicaciones, y me imagino que deben haber un montón de personas conformando alianzas en esta situación. Y fíjate que el presidente de la Cámara tiene harto poder dentro de la Cámara, entre otras cosas. El Senado igual. El Senado también, pero el de la Cámara, que uno siempre mira a la Cámara como si fuesen, qué sé yo, los cabros chicos del Parlamento. Hermanos menores. Claro, hermanos menores. Pero tiene harto poder, y como la Cámara tiene una labor fiscalizadora muy potente a través de sus comisiones investigadoras, a través también de las acusaciones constitucionales, un montón de otras cosas, la tramitación de determinadas causas que forman parte de las prioridades que tienen los gobiernos, que, dicho sea de paso, lo hemos dicho varias veces, es el monopolio, el Ejecutivo, el monopolio de la colocación de urgencias para las políticas públicas, y eso lo administra de alguna manera la presidencia de la Cámara. Así que va a estar interesante esta vez, porque se rebarajó el fragmento que antes tenía básicamente dos coaliciones y una serie de partiditos menores. Hoy día está bastante más repartido. Bueno, por eso es interesante ver el resultado. Hay otro, la Maca hoy día escribió a propósito del dilema del Frente Amplio en términos de construcción de su poder, el cómo negocia esta integración de las mesas parlamentarias, y escribió también de los esfuerzos, de los reequilibrios al interior del Frente Amplio, como estos pequeños grupos al margen de RD y el Partido Comunista por articularse, ¿no? Un tercer partido. Sí. La nota hoy día lo que se habla es una línea, porque están distintas disputas, y tiene que ver un poco también con esta lógica de cuánto poder le va a dar al Frente Amplio, por ejemplo, tener la presidencia de la Cámara. En ese contexto, la nota lo que hace es ver cómo se están rearticulando las fuerzas de izquierda, principalmente Movimiento Autonomista, Izquierda Libertaria, que tiene a la diputada Gael Yomans, que también es parte de esta bancada feminista o femenina, que empezó la disputa de la presidencia de la Gael. Y también Nueva Democracia, que fue esta orgánica formada por Cristian Cuevas, el ex dirigente sindical, que se queda sin representación parlamentaria, pero tiene una fuerza militante más o menos importante, unos 600 militantes, con base frente amplista. Entonces, de cómo se rearticulan y ven una salida, una viabilidad distinta para hacerle contrapeso a Revolución Democrática, al Partido Comunista, y reconfigurar la idea de la izquierda al interior del Frente Amplio. Entonces ahí nacen ciertas ideas de, por ejemplo, conformar un partido que está principalmente liderado por el alcalde Jorge Stark, de armar un nuevo partido que deje atrás quizá un poco el tema del nombre de Izquierda Libertaria, Nueva Democracia y Movimiento Autonomista. Pero también surge esta idea de conformar una fuerza política de izquierda que no necesariamente se constituya como un partido en sí mismo, como una herramienta partidaria, pero sí que le haga contrapeso a estas dos otras fuerzas o a las distintas fuerzas que están dentro del Frente Amplio. Ahí lo interesante, y que también salió esta semana y que lo tocamos ahí en la nota, tiene que ver con que también han habido otra tesis, y que yo encuentro que es bastante interesante, que tiene que ver con la fuga de militantes hacia Revolución Democrática, y que ven como Revolución Democrática puede ser un partido relevante a la hora de, por ejemplo, generar un quiebre importante dentro de la nueva mayoría, sepultarlo, y quieren entrar en masa a Revolución Democrática para poder generar una cuarta tendencia, que en este caso sea más de izquierda que la de los territorialistas, o conformar una alianza con los territorialistas y disputarle el poder de RD socialdemócrata a lo que es principalmente los pantalones largos, que es el sector más conservador, y al sector tercerista, que es el de Rodrigo Echecopar, Giorgio Jackson, etcétera, que hoy día tienen el poder. Entonces, toda esta reconfiguración de decir, no, nos vamos a meter a RD para poder dotarlo de más de un discurso de izquierda y quitar un poco este techo socialdemócrata, o de que, por ejemplo, Sharp quiere tener su propio partido para hacerle un contrapeso a Revolución Democrática y constituirse él o este partido como una bisagra entre el mundo de la nueva mayoría, etcétera. ¿Sharp se iría del movimiento autonomista? No, o sea, la tesis ahí y la idea es que Movimiento Autonomista deje de ser Movimiento Autonomista y dé paso a un nuevo partido, en confluencia con otras fuerzas.
ahí hay varias distinciones, porque hay algunos que dicen, nosotros queremos que este partido sea una bisagra con el mundo de la nueva mayoría, abierto a las bases de la nueva mayoría de que es encantada, y que, por ejemplo, podamos tener una alianza para las elecciones municipales en una misma lista, o que podamos tener una alianza por pacto de omisión, para poder ganarle a la derecha en algunos municipios estratégicos que principalmente están al sur de nuestro país. Entonces, o que, por ejemplo, a mí me decían en off, por ejemplo, Alberto Mayor podría ser un muy buen alcalde de Ñuñoa y que estuviera dentro de esta herramienta partidaria. ¿Cuál es el problema ahí? Es que algunos dicen que eso afectaría directamente a la autonomía del Frente Amplismo y que ese juego tan constante y tan de coqueteo con la nueva mayoría merma el proyecto autónomo del Frente Amplio. Entonces, todos esos cambios van a empezar a cuajar ya en marzo, cuando, por ejemplo, el Congreso de Movimiento Autonomista ya cuaje, que es en marzo. Ahora este fin de semana Nueva Democracia toma definiciones en torno a eso también. Izquierda Libertaria ya definió. Entonces hay una serie de cambios a la estructura interna que ya están mirando como una coalición, por ejemplo, de gobierno al Frente Amplio, más que una orgánica que viene recién naciendo, etcétera, y cómo miran a la nueva mayoría que se están dando ahora en el verano y que están sumamente solapadas por toda esta discusión, por ejemplo, de la presidencia de la Cámara. Yo ayer me juntaba con un diputado y me decía, a mí en verdad no me importa nada la presidencia de la Cámara. No es el juego que nosotros queremos dar como Frente Amplio. A mí me interesa esta discusión que nosotros estamos dando por debajo y que claramente en los medios no se da mucho, no sale mucho, porque es mucho más sexy, es mucho más entretenido ver a la Pamela Giles tirándole el pelo a Giorgio Jackson, que no tiene, porque no tiene la presidencia de la Cámara, por ejemplo. Claro, lo mediático no necesariamente lo real, es una parte nomás. Pero que es un tic de pulsión veraniega entre medio de un viejo y un nuevo gobierno, la discusión por la presidencia de la Cámara. Son tics que se repiten, entonces nos cuesta salir de los moldes que se repiten. Entonces, claro, hay mucha más noticia en una fuerza emergente como el Frente Amplio, pero no somos capaces de ver la mediática. Sí, ahora, hay varias maneras de ver esta situación también. Yo creo que también hay una discusión, por lo menos yo sé que hay una discusión respecto en el Frente Amplio de si es que quisieran adquirir lo que podríamos denominar posiciones simbólicas de avance, posiciones simbólicas de que este es un grupo que llegó para quedarse y que tiene ya captura del sistema desde el punto de vista de intentar modificarlo. La presidencia de la Cámara, desde ese punto de vista, es un símbolo, porque básicamente es eso, es un símbolo. Pero tiene un montón de cosas que eventualmente a mucha gente del Frente Amplio no le gusta. Por ejemplo, el Frente Amplio tiene, o por lo menos profesa tener, el ideario, digámoslo, profesa tener una visión distinta de la manera de hacer política que la política clásica chilena que está inscrita en el binominal. Y la presidencia de la Cámara está llena de ritos, de protocolos, de cosas que tienen que ver más bien con la lógica de esta política media litúrgica, sacral, pontificia, si tú quieres, que no tiene que ver necesariamente con... Acuérdate tú que habrán aprendido los cabros, pero hubo un tema con la forma en que iban vestidos Gabriel Boric en un momento dado, Camila Vallejo a la Cámara. Ese tipo de cosas... Bueno, sí, pero ahí se superó eso. Se superó porque básicamente se instaló el tema y se discutió y se dio la continuidad de alguna manera sin poner más pelos en la sopa. Pero la labor del presidente de la Cámara de alguna manera ordenar las cosas, ese orden en gran medida tiene que ver con cosas que en una de esas en el Frente Amplio les importa un bledo. La fórmula honorable. Les carga. Exacto. Honorable o diputado. Yo encuentro que eso es la dignidad. Claro, son todas cuestiones anacrónicas, son fuera de época. Pero hay cosas hasta la distinción del uso, por ejemplo, de los ascensores en el Congreso. De que tú no te puedes subir a un ascensor porque va un honorable subiendo al 7º piso, por ejemplo. Bueno, y eso son cosas que a ellos de clase, eso les choca. De clase, sí. Ayer hablamos una cosa muy chistosa con un diputado que decía, los guardias en el Congreso, cuando uno entra, te dicen ¿para dónde vas? Si es que no vas con tu credencial. Y los parlamentarios no usan credenciales del Congreso. Entonces, imagínate esta cantidad de cabros nuevos.
cómo los guardias, cómo la gente que trabaja dentro del Congreso van a saber a quién tratar y cómo tratar si somos un montón de gente nueva. O sea, van a identificar al Florcita Motúa porque claramente todos se van a dar cuenta que es Florcita Motúa y le van a decir honorable. Pero al resto de los diputados que en verdad nadie conoce, ¿cómo lo van a hacer? Porque en verdad no vienen de una tradición de que sean reconocidos dentro del mundo político, y allá el protocolo es muy importante. Desde la hora en cómo te sientas, a qué hora vas a almorzar, cómo le hablas, cómo te sitúas, no puedes, hasta cómo pones el micrófono para que hablen los diputados relevantes. De la sociedad jerárquica. Ahora, claro. eso perdonen que lo diga en términos generalizados, pero eso ocurre en todos los parlamentos del mundo, digamos. El parlamento más chascón que tú encuentres va a tener una serie de liturgias, de formalización, cosas formales, de protocolos específicos que se siguen, porque hay que ordenar de alguna manera la cosa, y no existe nada más cómodo para ordenar que establecer reglas. Hay que regalarle el manual de Carreño. ¿Está bien? Claro, esto emana de un tiempo en que la República tenía una majestad imperial, ¿ah? Es decir, llegaban a la política los mejores. Como se condice que hoy día lleguen los más iguales, ¿no? ¿Ah? Eso es un fenómeno de época. En cambio, o sea, antes del golpe militar en Chile, de lado y lado en la política estaban los personajes más destacados. ¿Ah? Se dedicaban a la carrera política los mejores alumnos de las carreras más prestigiadas, ¿ah? Los que habían sido líderes. Era el espacio natural de liderazgo del país, la política. Hoy día eso no es así. Hoy día es un bolichito. Una pyme. No, pero no lo rebaje tanto. No, nos gustaría que fuera otra cosa, pero se ha transformado en eso. Son pymes sectoriales, de hecho por algo mandan el Congreso a Valparaíso, bien lejos, y los propios políticos se han encargado de mostrar de que la República y toda esta liturgia perdió su boato. ¿Cuánta relevancia tiene? Claro, suena hueco, suena barroco del exceso. Entonces en una época algo que te parecía majestuoso después te parece excesivo. No tiene razón de ser. Se ha plebeyizado la política, y les cuesta entender a los políticos que también son plebeyos. Ahora, esto está en pleno tránsito, vamos hacia allá, ¿no? Es decir, para representar a los ciudadanos, a los iguales no puede ser un profesional de la representación. Eso dinamita la esencia de la estructura representativa democrática chilena, ¿no? Todos son profesionales y algunos muy buenos, ¿no? El de los que hablamos, Andrés Saldívar, es un muy buen político profesional, es un primus inter pares. Qué duda cabe, mirado desde ese punto de vista, que el tipo tiene más competencia que el promedio. Nació siendo político probablemente. Ahora, todos los parlamentos, incluyendo los parlamentos más empericotados que todavía van quedando, la Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores. Todos los parlamentos han tenido cambios bastante fuertes en términos de su composición. Ha entrado gente de lo que tú llamas plebeya. Yo entrevisté en Madrid a Gabriel Rufián, que es probablemente lo más... Qué buen apellido. No voy a cambiar el mío. Y que además es un gallo que hace de la travesura política, de la provocación política, su manera de vincularse con los demás diputados nacionales en Madrid. Y es, pero un actor, un histriónico, de repente saca esposas y dice: nosotros estamos todos aquí esposados, presos de ustedes. Abre un montón de cosas. Tienes en Estados Unidos, ni hablar, tienes una cantidad de personas que generan, pero todos en algún momento dado se someten a este set de protocolos, normas y reglas que hacen que pueda seguir funcionando la Cámara y siga siendo una Cámara. Protocolos, normas, tienen que haber siempre tienen que haber, y alguien que los administre y los vele. Ni un loco por la estamos en eso. Estamos en la elección de quién es el guaripola que tiene la batuta para hacer cumplir los protocolos. Sí, yo creo que lo va a tener alguien de la derecha, al menos en este primer año. Probablemente, igual, es difícil que cambie igual después. Pero yo creo que este primer año, yo creo que la derecha... Yo creo que tienen los votos para hacerlo. Sí, no, pero ¿cómo tiene los votos? Si no, porque yo creo que no... ¿Algún acuerdo con la ADC? Exacto, a eso me refiero. Yo no creo que la ADC le vaya a entregar los votos al Frente Amplio para que sea... y además alguien de la nueva mayoría, no creo. Vamos a ver. Difícil. Ya, nos tenemos que ir. Muchas gracias a Mirko Macari y Macarena Segovia. Que le vaya bien. Chao, chao.
Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave. Historias interesantes. Inconfundible estilo. Pensar es una actividad fundamental. Pensar también es entender. Pensar nos permite tomar mejores decisiones. Nos hace, por de pronto, más inteligentes. Y por eso, pensar es clave. De lunes a viernes de 19 a 20 horas por la 92.9. Federico Sánchez te invita a Pensar es Clave. Somos cultura. Somos La Clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958.